al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje, la que corresponde a la fase 3, semana 8. Iniciemos con los aspectos generales que presenta la guía. La unidad número 5 se denomina Apreciemos la poesía. Los contenidos propuestos son los poemas, lectura y declamación, el epíteto, y los productos esperados son un poema de 2 estrofas. Vamos con la actividad 1. Responde en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Sabes qué es un espantapájaros? Sí. ¿En qué lugares se podría encontrar un espantapájaros? Pues generalmente se colocan en un cultivo. Y ahora vamos a leer el poema que se denomina El espantapájaros. El azul espantapájaros se le ha perdido el sombrero. El viento ladrón de nubes lo lleva por el sendero. Llora lágrimas de paja al verse sin el sombrero. Él no puede ir a buscarlo, que está clavado en el suelo. ¿Quién me trae? ¿Quién me trae mi sombrerito de fieltro? Que mis pies están muy fijos y mis brazos siempre quietos. A buscarlo fue un gusano, muy decidido y muy serio, pero el camino era largo y el gusanito muy lerdo. A buscarlo una tortuga salió con paso muy lento. Qué pesada era la marcha, no pudo llegar muy lejos. El hombrecito de paja levanta su cara al cielo. ¡Ay, sol! No me quemes tanto, que ya no tengo sombrero. A buscar los 7 grillos y 5 alguaciles fueron. Todos volvieron cansados, ninguno encontró el sombrero. Y una mañana el perdido oyó llorar a su dueño. Devuélveme a su cabeza, que tú me sacaste, viento. ¿Quién me trajo? ¿Quién me trajo mi sombrerito de fieltro? ¿Fue la lluvia? ¿El cielo fue? ¿O fue nuevamente el viento? Y langostas y luciérnagas lo miraban con respeto, y el viento desde los árboles se reía contento. Este poema ha sido escrito por Elsa Galleiro. Terminada la lectura del texto, responde en tu cuaderno. ¿De qué trata el poema? De un espantapájaro que perdió su sombrero. ¿Para qué necesitaba su sombrero el espantapájaro? Para protegerse del sol. ¿Por qué las langostas y las luciérnagas veían con respeto al viento? Debido a que observaron cómo éste, es decir, el viento, se llevó el sombrero del espantapájaro. ¿Crees que los espantapájaros pueden llorar? No. ¿Para qué se colocan los espantapájaros en los cultivos? Para espantar a los pájaros. Vamos a la actividad de desarrollo, actividad 2. Lee la siguiente información. Existen 2 maneras de decir las cosas, en forma poética o en lenguaje común. El lenguaje común es aquel que se utiliza en el habla cotidiana. Por tanto, al hablar o escribir se usan palabras comunes o coloquiales. El lenguaje poético, por su parte, está determinado por el uso de palabras con significados distintos a los verdaderos, acompañados de recursos como la rima, el ritmo, el juego de palabras y las comparaciones que dan belleza y elegancia. El poema es una creación literaria normalmente escrita en verso. El verso es un conjunto de palabras combinadas según un ritmo y a menudo también una medida, es decir, el número de distribución de las sílabas conforme a unas determinadas reglas. Aquí tenemos algunos párrafos escritos en lenguaje poético y a la par está el mismo párrafo escrito en lenguaje común. Por ejemplo, vamos a leer el primer párrafo que está escrito en lenguaje poético. Al azul espantapájaro se le ha perdido el sombrero. El viento ladrón de nubes lo lleva por el sendero. Este mismo párrafo está escrito acá a la par en lenguaje común. El espantapájaro azul perdió su sombrero porque un viento fuerte se lo llevó. Otro ejemplo de otro párrafo escrito en lenguaje poético.
Llora lágrimas de paja al verse sin el sombrero. Él no puede ir a buscarlo, que está clavado en el suelo. Y en lenguaje común esa misma expresión está escrita así: el espantapájaros ya no tiene sombrero. ¿Cómo dirías los siguientes versos en lenguaje común? Miren, aquí tenemos dos versos, o tenemos dos párrafos o dos estrofas escritas en lenguaje poético. Y la primera estrofa tiene dos versos, la otra estrofa tiene otros dos versos, y a la par está la forma como nosotros lo escribiríamos en lenguaje común. Iniciemos con la primera estrofa. A buscarlo una tortuga salió con paso muy lento. Y aquí lo digo yo en lenguaje común: la tortuga salió a buscarlo con un paso muy lento. La otra estrofa: a buscar los 7 grillos y 5 alguaciles fueron. En lenguaje común se fueron a buscar los 7 grillos y 5 alguaciles. Ahora, ¿cuál de las dos formas te gusta más? ¿El lenguaje común o el lenguaje poético? Personalmente me gusta más el lenguaje poético. Explica por qué. Porque las palabras y las frases están embellecidas y son más agradables las expresiones. Ese es mi punto de vista. Cada uno de ustedes puede escribir o contestar de acuerdo a su percepción. Observa el siguiente ejemplo. En lenguaje poético, los árboles son los pulmones de la tierra. En lenguaje común, los árboles convierten el dióxido de carbono en oxígeno cuando hacen su proceso fotosintético. Miren la diferencia. Responde, ¿qué diferencias encuentras entre las dos expresiones? El lenguaje poético es más bonito y deleita el oído y alegra el corazón. Esa es mi percepción. Ahora, el orden, actividad 3, el orden de las palabras en el lenguaje poético. En la poesía, los autores juegan con las palabras, hacen comparaciones y alteran el orden de estas. Esto demuestra belleza en los poemas. Las descripciones son más ricas o variadas, se muestra más armonía, musicalidad y entonación en cada verso y estrofa. Observa el orden del nombre y el adjetivo en el siguiente verso: la negra noche. Primero aparece el adjetivo, que es la negra, y luego aparece el nombre, que es noche. Y aquí tenemos otro ejemplo. En castellano el adjetivo suele ir después del nombre. Ejemplo: conejo blanco, ardilla feliz. Y aquí en el lenguaje poético a veces se invierte el orden, colocando primero el adjetivo y después el nombre. Responde, ¿es este el orden natural que le damos a las palabras cuando escribimos y hablamos? No. Nosotros casi siempre usamos primero el nombre. Por ejemplo, aquí diríamos la noche negra. Y después del nombre utilizamos el adjetivo. Aquí tenemos otro texto interesante. Se le llama epíteto a las frases o versos que expresan cualidades innatas del nombre al que representan. Por ejemplo, el verde loro, el frío hielo. Esos son ejemplos de epíteto. El ejemplo anterior es un ejemplo de epíteto. Este consiste en resaltar las cualidades de los objetos o animales en los poemas con el fin de crear descripciones más ricas y elegantes. En la siguiente tabla deberás crear ejemplos de frases con epíteto. Recuerda que debes colocar el adjetivo antes del nombre. Guíate por el ejemplo. Y aquí tenemos tus carcajadas sonoras. Esta es la frase con el adjetivo después del nombre, la norma gramatical. Y aquí tenemos la frase con el adjetivo antes del nombre, es decir, el epíteto, tus sonoras carcajadas. Entonces, en esta expresión, la miel dulce, si nosotros colocamos haciendo uso del epíteto, diríamos la dulce miel. Y en esta otra frase, el tigre feroz, haciendo uso del epíteto, diríamos el feroz tigre. Veamos una forma de organizar las ideas. Aquí hay 5 preguntas que nosotros las vamos a ir contestando, y en base a cómo vamos contestando esas preguntas vamos a poder formar lo que es una estrofa. Dice la pregunta 1. Piensa en un objeto, animal, cosa o paisaje, y en el ejemplo han pensado en una vaca. Pregunta 2. ¿Cuáles son sus características? Es blanca. Pregunta 3. ¿Dónde vive o en qué lugar se encuentra? En las llanuras verdes.
Pregunta 4. ¿A qué se parece? Es un lunar de 2 colores, es la respuesta que han colocado acá. Y pregunta 5. ¿Tiene sentimientos o emociones? Es alegre cuando come, dice la respuesta acá. Bien, ahora iríamos con lo que se trata de lo que nosotros, del ejemplo que nosotros vamos a realizar, apoyándonos en el mismo. Miren, piensa en un animal aquí esta respuesta tendría que ir arriba. Dice la pregunta 1. Piensa en un objeto, animal o cosa o paisaje. Aquí les propongo yo colocar, o es mi ejemplo personal, coloco el jardín de mi escuela. ¿Cuáles son sus características? Digo yo, es hermoso y natural. ¿Dónde vive o en qué lugar se encuentra? Aquí yo contesto en el corazón de mi centro escolar. ¿A qué se parece? Perfume de flores y aves. ¿Tiene sentimientos o emociones? Y yo escribo representa alegría y vida. De modo que mi poema, mi estrofa, quedaría de la siguiente manera. El jardín de mi escuela es hermoso y natural. En el corazón de mi centro escolar, perfume de flores y aves representa alegría y vida. Así quedaría mi poema o la estrofa de mi poema. Y en el texto que nos dieron acá quedaría: una vaca es blanca en las llanuras verdes, lunar de 2 colores, es alegre cuando come. Miren qué interesante, se van respondiendo las preguntas y al mismo tiempo se va construyendo la estrofa o las estrofas de un poema. Y luego escribe las respuestas en forma de versos y construye una estrofa, y estaría. Luego la actividad 4, aplica lo aprendido, escribe un poema con el tema que mejor te parezca. Considera las siguientes indicaciones: debes escribir un título, el poema debe de tener al menos 2 estrofas, cada estrofa debe de tener al menos un epíteto, que ya dijimos que era cuando se sustituye el orden, primero se coloca el adjetivo y luego el nombre. Recuerda que los versos deben de tener comparaciones, descripciones y sentimientos, ya que estas son algunas pautas necesarias para escribir con lenguaje poético. Esto genera más belleza y deleite a la hora de declamarlos. Y por último viene la autoevaluación, donde cada uno de nosotros va a considerar si las actividades que se le han presentado las ha realizado o no las ha realizado. ¿De acuerdo? Así es que, queridos alumnos y alumnas de 6º grado, de esta manera estaríamos completando lo que corresponde a la guía de lenguaje, fase 3, semana 8. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.